Hola, buenas noches Hola, para buenas noches todos. para todos. ¿Me Hola, escuchan? ¿Me escucha? Mauro. Muy bien, ¿y tú cómo Buenas estás? noches, doctor Mauricio, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, Vamos qué entonces. bueno. ¿Iniciamos ya o damos esperita de pronto unos 5 minuticos que inicia o quieres iniciar de una vez? No, como usted me diga, doctora Carolina, como usted diga. Si quiere, esperamos unos momenticos. Listo, esperemos ahí hasta 4 minuticos para que de pronto se vayan conectando y damos inicio, ¿te parece bien? Listo, dale, Listo, Mauro, mil gracias. aquí estamos. Gracias. Subiendo esta historia. Oye papá, mi mamá me dijo que no te voy a poner cuidado.
Hola Mauro, ¿cómo estás? Si quieres, podemos dar inicio de una vez si te parece bien. Hola, buenas noches. Mauro, ¿te encuentras por ahí para que demos inicio? Hola, sí, yo estoy por acá. Ok, listo. Si quieres vas entonces presentando mientras entonces yo voy presentándote a ti. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy a continuar con este ciclo de actualización en neurología veterinaria en el marco del congreso que se llevará el NeuroLatinVet del 19 al 23 de septiembre en Quito, Ecuador, para que entonces estemos pendientes de las redes sociales, para la publicación de tarifas, toda la programación para que nos podamos programar para este encuentro que se realiza cada 2 años. El día de hoy entonces nos acompaña el doctor Mauricio Ramírez López. Él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista clínico en clínica y cirugía de pequeñas especies animales. Tiene un magíster en ciencias animales con profundización en pequeñas especies de la Universidad de Antioquia. Es docente en pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. Tiene una amplia experiencia como docente de cátedra en distintas universidades. Es docente asistencial de neurología y ortopedia en la Universidad de Antioquia. Director médico y fundador de Innovet Diagnóstico. Muchas gracias, Mauricio, por estar el día de hoy acá. Y entonces el escenario es todo tuyo para dar inicio. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Quisiera agradecer también a NeuroLatinVet por propiciar estos eventos de intercambio académico y a todos ustedes por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar sobre electroencefalograma, ¿cierto? Es un tema un poco complejo, pero vamos a tratar de dilucidarlo de manera que lo podamos entender. Resulta que el electroencefalograma, los primeros inicios fueron en 1875 por un inglés, un señor llamado Richard Canton. Esta fue la primera persona que determinó que entre dos puntos de la corteza cerebral podía haber un intercambio eléctrico, ¿cierto? Lo que pasa es que para la fecha, para poder hacer un electroencefalograma, había que hacer una craneotomía. Entonces era muy difícil poder acceder a ese tipo de estudios. Pero paradójicamente los primeros electroencefalogramas que se hicieron fueron con perros, o sea, con nuestra especie. Fueron los primeros ensayos. Luego de esto tenemos al señor Hans Berger. Este señor ya en 1924 hizo los primeros esbozos, los primeros análisis en cerebros de humanos e hizo descripciones de los potenciales eléctricos. Él ya empezó a notar que entre unas neuronas o dos puntos había unos potenciales eléctricos. Se empezó con mucho análisis y mucho estudio del electroencefalograma, pero en la década de los 60, con el advenimiento de la imagen de resonancia magnética y tomografía y todo esto, empezó en humanos a decaer lo que es el estudio del electroencefalograma hasta más o menos la década de los 80, donde se retomó el estudio y hoy día es un examen completamente de rutina en medicina humana, ¿cierto? No así en medicina veterinaria. Pero bueno, la idea es como retomar y empezar otra vez con el electro, que es un mundo muy apasionante. Eso es como la historia del asunto. Ahora, entonces, para entender un electroencefalograma hay que saber unas cosas básicas, no es nada complejo. Entonces tenemos, tenemos que saber lo que es un hertz, debemos conocer qué es un amperio, un voltio y un ohmio. Pues esto, para nosotros los médicos veterinarios, y cuando uno empieza y le mencionan esto, uno se siente como así, como por fuera del evento, porque para nosotros esto no es muy común y no es muy grato, digámoslo así.
porque tenemos facilidades para otro tipo de cosas, pero para estas ciencias tan aplicadas no. Pero entonces vamos a tratar de dilucidarlo un poco más claro. Entonces, cuando uno le mencionan un voltio, uno se imagina una cosa como estas, una cantidad de electrodos y vainas así raras, pero esto para nosotros es un suicidio matemático, porque en realidad pues uno no lo va a entender. Entonces, para entenderlo más fácil, entonces tenemos que entender un hertz, perdón, ustedes están viendo el mouse, doctora Carolina. Sí, sí, Mauricio, sí se ve Se perfecto. logra ver el señalador. Sí, Mauro. Sí, ok. Bueno. Entonces, para entender qué es un hertz, entonces un hertz es lo mismo que la frecuencia. Entonces, una onda tiene varias partes. Tiene lo que es la amplitud y la latencia. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud de la onda es el tamaño que ésta logra en microvoltios desde la base hasta la parte más alta. Entonces, esto es la amplitud. Entonces, si nosotros medimos entre un punto de amplitud de una onda y otro punto de amplitud de una onda, esto es lo que llamamos el hertz. El hertz es el número de amplitudes de la onda o número de veces que se repite la onda durante un segundo. Entonces, si esta amplitud de la onda, o sea, de esta cresta, pues, a esta otra cresta, eso se demora un segundo, entonces eso es un hertz. Si se demora 0.5 segundos, entonces tenemos 2 hertz. O sea, el número de veces que esto se presente por segundo, eso es lo que llamamos un hertz y eso nos da la frecuencia. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro, que no es tan complejo entenderlo de esa manera. Y el microvoltio lo que nos permite, porque nosotros en el electroencefalograma lo que estamos haciendo es medir la actividad eléctrica cortical del cerebro, o sea, ese intercambio iónico eléctrico que se genera en en la membrana, los potenciales de acción, no voy a admitir acá, en los potenciales de acción, eso es lo que nosotros estamos midiendo en tiempo real. Entonces eso lo medimos en microvoltios, o sea, qué cambio eléctrico se genera para que la membrana se despolarice y se vuelva a repolarizar. Entonces esto es lo que es un microvoltio. ¿Cuántos voltios partidos en 1000 partes es que está generando para llegar a este punto? Entonces eso es como lo básico, pues lo que tener en cuenta lo que es el hertz o la frecuencia y los microvoltios. También tenemos lo que es el ohmio, que es la relación entre todos, pero bueno. Entonces ya para entrar en materia un poco sobre este asunto, nosotros vamos a tener una onda con una actividad base, una actividad esencial, pues por decirlo así. Creo que sí. Y entonces esto nos va a generar a nosotros una frecuencia que es el número de oscilaciones que se va a presentar la onda, ¿cierto? Entonces lo que llamamos un hertz, dependiendo del número de segundos, y la amplitud es qué tan alto va a estar esa onda. Eso es lo que tenemos que entender de esta parte. Entonces las ondas cerebrales también las medimos en amplitud y frecuencia, ¿cierto? Las ondas cerebrales que se conocen hasta la fecha, claro, aquí me está diciendo de unas personas que van a entrar, ¿le doy ver o tú le das? Yo los ingreso, Mauro. Ah, No ok, te ok, entonces por Dale, eso no te no preocupes. listo. No te distraigas con eso que yo te ayudo. Sí, por favor, que eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Las ondas cerebrales que se conocen hasta la fecha son 5 tipos de ondas cerebrales. Entonces están las ondas delta, que son las ondas de menor cantidad de hertz, o sea, digamos las más grandes. Aquí lo tenemos en el dibujo, ¿cierto? Las más, digamos, las menos frecuentes, ¿cierto? Se demoran más en generarse. Las teta, que van de 4 a 7.5 segundos. Las alfa, que van de 8 a 13.5 hertz, perdón, o sea, en un segundo se presentan entre 8 y 13 veces. Y las beta, que las beta tienen dos subbandas, entonces sería beta 1 y beta 2, o beta y subbandas beta. Lo que pasa es que estas subbandas beta, para nosotros en medicina veterinaria o en electroencefalograma es muy difícil poderlas determinar, porque las subbandas betas, por ser las más frecuentes que se presentan, es cuando el paciente tiene la actividad eléctrica cortical activada, entonces cuando el paciente está despierto. Entonces, para nosotros poder revisar si en los perros la actividad de de las ondas beta o subbandas beta o beta 1 o beta 2 no podríamos darlo. Y entonces para nosotros es difícil poder realizar un estudio de esto sin sedación. Por tal motivo, entonces, quedaría como entre comillas lo que es subbandas beta o no con estos pacientes. ¿Listo? Entonces, en conclusión, tenemos las ondas delta, teta, alfa, beta y subbandas beta. Que aquí está pues como el dibujito de cómo se presentan. Pero en el electroencefalograma lo que vamos a tener es una mezcla de todas esas ondas.
todas van a estar al mismo tiempo allí. Entonces ahí es donde hay que entender que no es determinar una onda en particular, sino la tendencia de las ondas en el tiempo cuando estemos haciendo el estudio. Eso es lo que a nosotros nos interesa. La tendencia de las ondas, que durante el tiempo del estudio, es lo que vamos a analizar. Entonces, ¿qué es un electroencefalograma? Es un estudio que refleja la actividad sináptica, en realidad la postsináptica, porque ya vamos a ver un dibujo más adelante, lo que es el fenómeno de sumersión, o sea, para que se genere la actividad eléctrica postsináptica, tiene que haber un potencial eléctrico mayor a la actividad eléctrica presináptica, eso ya lo vamos a ver. Y hay una cosa muy importante con el electroencefalograma, es que esto se genera en tiempo real, o sea, no hay otro estudio, bueno, de pronto la resonancia magnética funcional, pero pues eso es otro cuento. Pero para nosotros así práctico tenemos el electroencefalograma, entonces nos da un gráfico de valores de voltaje en función del tiempo, y aquí es donde tenemos que aprender a determinar lo que es una actividad normal y una actividad anormal. Entonces tenemos la actividad de base y la actividad transitoria, que son las que vemos. Recordemos que la histología de la corteza cerebral está formada por 6 capas de células. Recordemos, yo recuerdo cuando a mí me enseñaron en la universidad 7, no sé, ya uno revisando con el tiempo se da cuenta que no, que son 6. Entonces, la que nosotros básicamente revisamos es la piramidal externa o la piramidal. Ahí es donde se da el mayor intercambio iónico de despolarización y repolarización neuronal. Y ahí es donde nosotros captamos la gran mayoría de problemas o alteraciones eléctricas que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, es allí donde tenemos nuestro interés y es allí donde hay unas enfermedades bastante importantes e interesantes que realizando electroencefalogramas, uno diría, bueno, ¿y por qué no las estamos diagnosticando? Vamos a ver. Entonces, en un electro lo que hacemos es esto, básicamente, entre un punto 1 y un punto 2, ponemos unos electrodos y captamos unas ondas, y esas ondas las analizamos. Y aquí entonces miramos por qué siempre se mira la actividad eléctrica postsináptica, porque recordemos que para que haya una actividad eléctrica postsináptica, o sea, para activar la neurona que sigue en la placa neuromuscular o la sinapsis, la hendidura sináptica, se necesita un intercambio iónico mucho más alto, como lo vemos en este dibujo, ¿cierto? O sea, un intercambio eléctrico, un microvoltaje más alto, por decirlo así. Entonces, esa es la onda, o esa es lo que capta el electroencefalograma. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo nosotros en el electro? Exactamente esto, lo que es el potencial de acción, lo que siempre mencionamos con respecto al potencial de acción, y esto es lo que se mide también cuando se hace una electromiografía, cuando se hace una velocidad de conducción nerviosa, que es un estudio muy emocionante también, cuando se hace un potencial evocado auditivo, aunque el VERA, el potencial evocado auditivo, tiene ciertas diferencias, pero también cuando se hace una electroretinografía, esto es lo que se mira, es cómo responden las neuronas o estas células o estos nervios a un estímulo. Entonces recordemos acá lo que es el potencial de reposo, que unos libros mencionan que es menos 65 microvoltios, otros menos 70, pero aquí la neuronita está en reposo. Recordemos que para que haya el fenómeno de despolarización neuronal, tiene que haber una activación de la onda sodio-potasio ATPasa, esa es la que más se altera, o más el intercambio iónico es dependiente de ATP. Entonces aquí lo que pasa es que para que haya una despolarización, la neurona se vuelve más positiva, hay entrada de sodio, de sodio, de sodio, luego hay salida de potasio, hay tanta salida de potasio que el canal se cierra completamente. Aquí es donde se genera la hiperpolarización y vuelve a su estado de reposo. Esto que está aquí es lo que nosotros revisamos durante el electroencefalograma, es lo que hay que entender para eso. Pero de una manera más sencilla, entendiendo esto, entonces miramos la sinapsis. Entonces tenemos una neurona presináptica, esta neurona libera un neurotransmisor, en este caso vamos a considerarlo excitatorio, la bomba sodio-potasio ATPasa, esta bomba se abre o actúa, entonces lo que vamos a tener es una entrada de sodio al interior celular, ahí se genera el intercambio iónico eléctrico que hace que la respuesta continúe, ¿cierto? Y luego pues vuelve positiva. Y en el caso de que es inhibitorio, entonces lo que hay es activa otra bomba
permite la entrada de cloro, entonces la membrana se vuelve demasiado estable, no permite el intercambio iónico, y por ende, pues entonces ya es una sinapsis inhibitoria. Recordemos que aquí en la terminal axonal es donde se testea si el potencial eléctrico va a ser inhibitorio o va a ser excitatorio dependiendo del voltaje que se genere, pero eso ya es un tema fisiológico. Entonces esto es lo que nosotros testeamos durante el electroencefalograma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver para un electroencefalograma normal? Esto, unas ondas sincrónicas, similares, regulares, recurrentes, lo que este trazado que está aquí, tomado del libro del doctor Pellegrino, que entre otras cosas es la persona que más ha estudiado esto, ha estandarizado esto en nuestro idioma, porque entender esto en otro idioma es muy complejo. Hay artículos, por aquí tengo un artículo desde el 2004, cuando el doctor Pellegrino empezó a estandarizar el electroencefalograma. Entonces, ondas como esto es lo que nosotros llamamos como un trazado normoeléctrico, ya vamos a empezar a ver cosas un poco más aplicadas a lo que es la medicina. Entonces, ¿cómo funciona el electroencefalógrafo? Esto tiene una cantidad de filtros, de amplificaciones, de cosas, no sé qué, es toda una vuelta impresionante, hasta que llega aquí a lo que es un computador y uno lo que ve es una tendencia de ondas, ¿cierto? Pero resumirlo, tenemos dos electrodos, va el aparato, llega una señal y la derivamos a donde nosotros queremos, pues que tiene que ser un monitor para poderla estudiar. Ahora, ya entrando un poco más en materia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde van los electrodos? ¿Cierto? Los electrodos van en estos puntos, ahí donde ponemos los electrodos, ya vamos a ver qué tipos de electrodos existen. Entonces, lo básico, este es como se pondría el electrodo en los dolicocéfalos y esto es como se pondría el electrodo en los braquicéfalos. Entonces tenemos en la región frontopolar, o sea, encimita del ojo, ahí ponemos un electrodo, en la región frontal ponemos otro, en la región parietal otro, que este es adelantico de la oreja, en la occipital, en temporal ponemos otro, iría en la mitad, aquí en la mitad del cerebrito, iría el central y el occipital medio. Y esta es la ubicación en braquicefálicos. Listo. Con respecto a esto tengo unas observaciones, ya las vamos a compartir porque pues cuando uno hace el estudio pues se va dando cuenta de ciertas cositas, pero este es digámoslo como el estándar que está identificado y está escrito donde se deben ubicar los electrodos. Esto pasa a un lado e igual pasa al otro ladito. Hay que ubicarlos en el mismo punto. Entonces, si tenemos un cráneo, aquí tenemos el frontal, pero eso está, pero me vengo a dar cuenta. Este va acá, aquí es frontopolar, frontal, parietal, occipital, temporal, central y occipital medio. Aquí iría el referencial, que es muy importante, ya vamos a mirar por qué, y acá iría el de tierra. ¿Cierto? Entonces, esta es la ubicación de los electrodos que tenemos. Entonces, en una foto de un paciente así sería, ¿cierto? Aquí tenemos el referencial tiene que quedar en un punto donde no haya actividad eléctrica o intercambio iónico detectable por el equipo. Entonces, generalmente lo ponemos acá en la nariz, o se puede poner en la oreja, o cuando el paciente es muy inquieto, se puede poner cerca de este que es el de tierra. Entonces, aquí tenemos el frontopolar, que nos está registrando toda la zona del frontal del cerebrito, tenemos el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Pero si ustedes observan algo que yo me di cuenta cuando empecé a hacer esto, es que el electroencefalograma, por ejemplo, en humanos, cuando uno va a mirar esto allá en humanos, ellos toman unas medidas y con un metro, literal con un metro, hacen una promediación y cada tanto debe ir un electrodo, cada tantos centímetros. Pero nosotros, pues como el tamaño del cráneo de nuestros pacientes es tan variable, entonces no podemos hacer eso. El tamaño y la forma. Pero lo que sí ocurre es que si ustedes observan acá toda esta región del temporal, porque el electrodo va exactamente sobre el arco cigomático, toda esta región queda completamente pues, sin registrar. Entonces yo a veces cuando los pacientes son así grandes, lo que hago es que le pongo por acá otro electrodo, entonces le pongo temporal 1, temporal 2, pero lo hago como para mí, porque eso no está registrado en ninguno de los artículos que he revisado y que ya vamos a revisar juntos, está registrado eso, pero a mí me parece que esta zona queda muy descubierta para eso, pero bueno, lo vamos a hacer. Este también otro comentario, este es el trazado básico, este es el trazado que está descrito para medicina veterinaria,
nosotros, o yo lo que estoy haciendo es que también estoy poniendo un electrodo aquí, que es el electrooculograma. Es importante en humanos, siempre evalúan el movimiento ocular. Hay movimientos oculares, como ustedes se pueden dar cuenta. Los pacientes tienen generalmente los ojos cerrados, entonces no podemos evaluar los movimientos oculares. Entonces en el equipo podemos calibrarlo para poder evaluar también los movimientos oculares, que son muy importantes, como vamos a revisar. Entonces aquí ponemos el electrooculograma y también estamos monitoreando lo que es la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y a veces ponemos acá el temporal 2 en esto. Entonces este es el trazado convencional. Aquí esta tablita, esta es tomada del artículo del doctor Pellegrino. Aquí está dónde deben ir y que Sonita, lo que sí es claro es que para poner esto, entonces los que son impares son en el lado izquierdo y los que son pares son en el lado derecho. Entonces aquí está la ubicación, de qué zona estás testeando, de qué zona exactamente estás captando la actividad eléctrica cortical y dónde debería ir como ubicado. Ahora viene una cosa muy importante acá y son los tipos de montajes, ¿cierto? Miren, yo cuando uno trabaja con esto recibe de todo tipo de comentarios, muchas veces comentarios afortunados, otras veces no tanto, pero lo que yo creo es que revisando los artículos de electroencefalograma, la mayoría de artículos hacen un montaje que llama referencial simple. Yo siempre he sostenido que si se hace un referencial simple, te estás perdiendo más de la mitad de la película. Es como si viera la película por partes, porque es muy sencillo. De hecho, en humano no lo llaman referencial simple, sino que lo llaman referencial común. Y en entender esto, ¿por qué es que sucede? Entonces, miremos acá. El referencial común, para poderlo entender de una manera más sencilla, yo creo que vamos a volvernos acá. Lo que hace es lo siguiente. Entonces, testea el referencial común. Testea este electrodo que está acá, ¿cierto? Promedia este con este que es un punto cero, ¿cierto? Luego promedia este con este que es un punto cero, luego este con este, luego entonces todos los promedia uno con uno, uno con uno, uno con uno, uno con uno, lo cual no está mal. Pero hay otro tipo de montajes como este que tenemos acá, que es el más usado, que es el que verdaderamente tendría que usarse para poder captar más información, para poder tener mucha más información del electroencefalograma, que es el bipolar tangencial, ¿cierto? O doble banana, que lo conocen en medicina de humanos, pero yo les voy a explicar por qué lo llaman doble banana. Lo que hace es que promedia este con este, con este, con este, con este, con este y este. Entonces da mucha más información porque integra completamente la actividad eléctrica cortical de la membrana, ese cambio iónico eléctrico, los integra y después los compara con este. Entonces da mucha más información, como lo vamos a ver a continuación. Yo creo que esto es una de las causas por las cuales el electroencefalograma no, en medicina veterinaria no lo, porque si solamente se hace un referencial simple o referencial común, se está perdiendo mucha información. Entonces, yo creo que es importante, si se trabaja electroencefalograma, poder hacer el bipolar tangencial. Entonces, aquí hay un pequeño dibujo de más o menos cómo funciona eso. Entonces, el referencial simple toma esta zona y la promedia con este, ¿cierto? Con el referencial, mientras que este, que es el bipolar tangencial, promedia cada uno de estos con esto. Entonces compara todos esos puntos y la información que vamos a tener es mucho más amplia. Entonces siempre a tratar de hacer bipolar tangencial o doble banana. Además de eso, también hay otros tipos de montajes. Por ejemplo, este es un montaje en humanos, porque en medicina veterinaria el bipolar no está muy descrito. Mucho referencial, referencial, referencial. Bipolar no tanto. Se conoce como doble banana porque la forma que genera o el análisis que genera es como si tuviera aquí un bananito y aquí otro. Entonces, por eso en humana lo llaman como doble banana, ¿cierto? Entonces, tenemos los dos básicos que son el referencial simple y el bipolar, ¿cierto? Y también hay otro como es el laplaciano y el average. Entonces, el laplaciano lo que hace es que compara un punto, ¿cierto? Con los 3 puntos siguientes que tiene el electroencefalograma, ¿cierto? Entonces él testea un punto A con el punto B, C y D, luego el punto C con los demás y así. Entonces esto es lo que llamamos nosotros laplaciano, ¿cierto? Y el average lo que hace es que toma un punto
y promedia completamente con todos los demás puntos. Entonces es mucho más completo y esto sirve como para poder aislar el foco epileptogénico, entre otras cosas. Aunque yo les soy sincero, y manejar estos dos tipos de trazados es muy difícil, como ya lo vamos a ver, porque los cambios eléctricos en la forma o la tendencia de la membrana o de la onda, perdón, es muy mínima. Entonces yo estoy teniendo un cierto acercamiento con el Averas, porque con el Laplaciano la verdad es muy complejo, pero la idea es pues llegar también a manejar este trazado. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Ya, porque si tú, o sea, hay una idea con el electroencefalograma que en mi opinión es una idea equivocada, y es que el electro únicamente sirve para el diagnóstico de epilepsia idiopática. Y eso es una de las posibles herramientas, o uno de los posibles diagnósticos que tenemos con el electro, ¿cierto? Pero un electroencefalograma bien hecho, bien montado, bien estandarizado nos puede permitir otro tipo de cosas, como por ejemplo poder determinar cuál es la zona epileptogénica, que yo particularmente pensaba que la zona epileptogénica era igual a la zona de inicio de la crisis, y resulta que no, que la zona epileptogénica es la zona, quirúrgicamente hablando, que se tiene que resecar para que el paciente no convulsione. Entonces, la idea es poder llegar allí a esos puntos en que se pueda hacer cirugía de esto, pues sería lo ideal. Para eso se necesitaría el uso del electroencefalograma. Y de los 4 trazados, y recordemos que son el referencial, el bipolar tangencial, el laplaciano y el Averas. Entonces aquí estas zonas las podemos diferenciar todas con electroencefalograma y con resonancia magnética funcional, pero es llegar allá y se necesita un poco más de estudio, como vamos a ver. Entonces ahora viene cómo vamos a hacer un electroencefalograma, cómo hacemos el estudio, cómo lo estandarizamos. Necesitamos para el paciente una restricción química. Siempre se recomiendan los alfa-2 agonistas, la silaxina o la desmetomidina. Hay otro medicamento que se llama metomidina, no lo conozco, está reportado. La ventaja de la silaxina o desmetomidina, nosotros ya estamos usando desmetomidina porque los anestesiólogos mencionan que es mucho más seguro que la silaxina. Y es que no afecta a las neuronas corticales piramidales, que recuerden que era de la capa histológica la que nosotros queremos revisar. Entonces no tendría sentido afectar esa capa que queremos revisar. Entonces por eso ningún otro medicamento es aceptado, porque entonces ya vas a hacer un trazado y ese trazado te va a salir completamente normal o isoeléctrico. También tiene un cierto receptor noradrenérgico, inhibe los receptores noradrenérgicos, entonces el paciente va a estar más sedado, más tranquilo. Recordemos que la respuesta adrenalina y noradrenalina es como el reflejo de la huida, entonces te mantiene como en un estado de activación, entonces estás listo, estás pendiente de algo, te inhibe esos receptores, entonces vas a estar también más afectado, más tranquilo, y tiene un efecto sobre el sistema reticular activador, porque también se ha demostrado que por lo menos la dexmetomidina tiene más afección a nivel del tallo encefálico, entonces no afecta tanto corteza. ¿Cuál es la situación? Que el paciente es como si estuviera dormido, entonces tú lo tienes ahí prácticamente dormido, pero si son pacientes muy inquietos, si son pacientes bravos, si son pacientes malucos, por mucho que le pongas, ya esos receptores están completamente ocupados, entonces el efecto de estos medicamentos no va a ser el mejor, pero no podemos usar absolutamente nada más. Entonces aquí está la situación. Este es el equipo que tenemos ahora. Aquí está completo. Este es entonces el montaje como lo estamos trabajando ahorita. Este es lo que llamamos el cabezote. Aquí van los electrodos. Los colores simplemente son un capricho, no es más, no hay otra diferencia. De aquí estos electrodos van a la base, y ya la base lo que hace es amplificar esas señales, porque acuérdense que estamos hablando de microvoltios, y luego de esas señales entonces van a un computador o un monitor para poder analizar el electro, que es lo que queremos hacer. Este es el equipo. Aquí, este equipo también tiene miles de posibilidades. En electrofisiología humana se hacen miles de millones de cosas. Veterinaria, ahí vamos, hay personas que estamos haciéndole.
y el llamado es a empezar a hacer más, porque es que esto es un mundo bastante chévere y emocionante, pero estandarizar esto cuesta, porque son equipos que miden cargas eléctricas mínimas y ínfimas y cualquier ruido eléctrico, cualquier alteración que se puso el electrodo como no era, no sé qué, no sé cuánta, hace que pues no lo podamos realizar como es. Lo que uno quisiera con un paciente es esto, miren, un paciente ahí tranquilo, sedado, sin necesidad de nada, está ahí esperando que le hagamos el electro. Esto es lo ideal, a veces no se puede. Hay casos inclusive con pacientes que nos tocan devolverlos, entonces llega el paciente, se llega alterado, llega ladrando ya por mucha silaxina, perdón, desmetomidina que tú uses o silaxina no va a mejorar el paciente, o sea, los receptores ya están ocupados, entonces no se va a poder hacer el electro. Pero hay casos como este pastor alemán que está completamente tranquilo y pues aquí esto es sinceramente una delicia hacer un electro. Estos son los electrodos, ¿cierto? Son estas pequeñas agujitas que se acoplan al cable y se ponen pues en la región donde uno lo ubica, donde está estandarizado según la Comisión Internacional de Electroencefalograma, que también tiene como una subdivisión de medicina veterinaria, pero la literatura que hay ahí para medicina veterinaria es muy poca, pero ahí está. Y entonces ahí están los puntos que revisamos al principio donde se debe poner el electro. Entonces aquí viene el cable, ¿cierto? Que va al cabezote y aquí se acopla el electro y ese electro se conecta. También hay muchos tipos de electrodos. Están los basales, están los superficiales y están los neuroquirúrgicos, que así fue como se empezó y así es como se hacen cierto tipo de neurocirugías en humanos. Te hacen así. Nosotros usamos el de aguja por varias razones, porque, por ejemplo, en los de humanos usan los de los adheridos, que son como unos chupitos que le ponen a la persona acá. Se usan húmedos quiere decir que se coge el chupito, es literal un chupito pequeño, y pone como una pega, eso es una pega de un color azul que también hace efectos de transmisión eléctrica, entonces tiene una alta conducción y se pegan, se ponen en diferentes puntos de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que una persona pues correría mucho riesgo en el caso de usar los subcutáneos, que sería lo ideal, según pues, las personas que hacen esto, pero pues no se puede. Y los secos no funcionan igual, entonces a la persona prácticamente la dejan con un montón de puntos azules en la cabeza y de esos puntos es que se hace el estudio. Y están los de cascos de malla, que son los que uno ve de pronto en internet o algo así, que es como una malla, un gorro literal, que ese gorro está testeando porque en humanos se puede hacer electroencefalogramas seriadas o lo que se llaman BPCN, que esos son más o menos hasta 8 días, 10 días, 15 días, constantemente está monitoreando, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos los estados. Este es el trazado que estoy usando ahora. Entonces tenemos frontopolar. Recordemos que los números impares van en el lado izquierdo y los números pares en el derecho. Entonces tenemos frontopolar izquierdo y derecho, frontal, tenemos el temporal, ¿cierto? Tenemos los centrales, el parietal, izquierdo y derecho, el occipital. Este T5 y T6 es el que tenemos estandarizado para el electrooculograma. Vamos a mirar por qué es importante monitorear el electroculograma. Aquí tenemos el de referencia, que es el que va en la naricita. Recordemos que el trazado viene, lo que es el referencial simple, que viene, por ejemplo, de frontopolar a testear aquí, entonces solamente estás testeando este sonito. El de tierra para manejar el equipo para que no haya mucho ruido eléctrico. Y estos dos que tenemos acá son los cardíacos, porque es importante manejar o controlar la frecuencia cardíaca por dos razones. Una, por el manejo anestésico del paciente, que los anestesiólogos sufren con esta desmetomidina más que todo en pacientes ya muy adultos, porque recordemos que es un betador bloqueador, entonces empiezan problemas cardíacos y respiratorios. Y dos, porque podemos determinar ciertos artefactos que se conocen como artefactos cardiobalísticos que se determinan o se eliminan o se detectan cuando se está pues monitoreando la frecuencia cardíaca. Y así es como debería funcionar esto, ¿cierto? Entonces tener los monitores, para la época de esta foto teníamos 14, ahora estamos con 18. Y bueno, la idea es que si se pueden aumentar más, pues sería muy emocionante porque podemos revisar más partes de la corteza cerebral. Lo primero entonces que vamos a hacer, esto es lo que tenemos en el equipo,
es la medición de la impedancia. La impedancia es como medir que los puntos donde tenemos los electrodos estén activos, ¿cierto? O sea, que los electrodos queden bien puestos, por decirlo así. Entonces, estos puntos donde van se tornan de un color verde o amarillo y permite, pues, entender que ya el equipo está activo para hacer el trazado. Entonces, un electroencefalograma es esto. Esto es básicamente un electro. Yo le quito el sonido a esto. Esto es un electro. Entonces, aquí estamos haciendo el análisis y el paciente está tranquilo. Tiene los electrodos en el lado izquierdo, en el lado derecho. Y aquí es donde está sucediendo el asunto. Otra desventaja que veo yo, por lo cual el electroencefalograma unos sí, otros no, en unas situaciones, es por el tiempo, porque como nosotros tenemos que usar métodos de restricción química, entonces no podemos hacer, o no debemos hacer electros muy prolongados, y pues por convención se están manejando 20 minutos, nosotros estamos manejando más, a veces si nos toca quedarnos, nos quedamos. El problema es que al usar tantos desmetomidina y esto, el paciente tiende a descompensarse y toda la situación, entonces empieza un tema con la anestesia, entonces toca como ir parando, pero sería muy interesante poder hacer trazado así como se hace con los pacientes cuando están en un estatus epiléptico, que eso es otra herramienta muy grande que nos da el electroencefalograma, porque si ya tú ves un paciente de estos con una actividad de base, una actividad eléctrica, normoeléctrica, o una supresión cortical, ya ese paciente no necesita estar sedado. Entonces esto es otra posibilidad que también tenemos con el electroencefalograma. Y también está la parte de la fotoestimulación, ¿cierto? Entonces esto lo hacemos. A ver, con la fotoestimulación hay varios asuntos, hay varios temas. Recordemos que cuando nosotros hablamos de epilepsia idiopática, hay epilepsias idiopáticas que son reflejas, ¿cierto? Entonces tenemos epilepsias que responden a cierto tipo de estímulos. Entonces, en medicina veterinaria están reportadas, más que todo en gatos, lo que es epilepsia idiopática fotosensible y audiogénica. O sea, que algo en la luz haga que convulsionen, o algunos sonidos o cosas de ese estilo hagan que los pacientes convulsionen. El objetivo de hacer la fotoestimulación son dos cosas: es mirar la respuesta cortical de las neuronas a un estímulo, y dos, tratar de captar si el paciente es un paciente epiléptico idiopático fotosensible. Por ejemplo, el doctor Cristian Gómez, una persona el pionero en esto en Colombia, definitivamente con el doctor Sergio Garzón, el doctor Cristian Gómez tiene un video de un gato que le están haciendo una fotoestimulación, el paciente convulsiona. Pues la fotoestimulación en gatos es muy sensible, en perros no tanto, como vamos a ver. En humanos lo que hacen es tres tipos de estimulaciones durante el electroencefalograma. Uno es la fotoestimulación, que nosotros también la hacemos con relativa frecuencia. Hay casos que uno dice no es necesario porque ya determinó algo. En humanos también hacen lo que es la hiper, cuando se sopla, ¿cómo es? Pues no fue el nombre en este momento. Soplar así, pues. Hiperventilación. Hiperventilación, gracias, doctora Carolina. Hiperventilación, te le dan como un papelito a la persona y le dicen sople con toda la fuerza, entonces la persona sopla. Lo que se capta es el momento cuando se para de hacer la ventilación o el soplar, e inmediatamente la hipercapnia que genera ¿cierto? Porque la persona le dan un papelito y tiene que hacer, y después ahí es donde se da un intercambio iónico importante y se detectan ciertas actividades a nivel de la corteza cerebral. Nosotros intentamos hacerlo cuando empezamos a estandarizar esto. Lo hacíamos con una bolsita, le tapábamos la boquita y la naricita al perrito, entonces empezaba. Lo que pasa es que el sonido de la bolsa los alteraba y los movía, entonces decidimos no hacerlo. Y la tercera que se hace en humanos es el estímulo, que nosotros no lo podemos hacer. Entonces la persona la tienen ahí acostada en el cuartico, la tienen tranquilita, y una enfermera o alguien de los que está haciendo eso le tira algo, le tira un peluche o le tira algo, entonces la persona se asusta y mira. Entonces esa actividad eléctrica también la captan. Pero pues nosotros ojalá, porque si hacemos eso el perro nos va a parar, entonces ya perdemos todo el trabajo que teníamos anteriormente. Entonces estamos con fotoestimulación, más en gatos que en perros. Ya vamos a ver una comparación entre una fotoestimulación en un gato y una fotoestimulación en un perro.
Si quieres empezar en el electroencefalograma, aquí están los básicos, el del doctor Pellegrino y el doctor Roberto, que es, este artículo es desde el 2004, aquí ellos empezaron a estandarizar este proceso y bueno, aquí está y excelente, si se quiere, entonces aquí están los dos artículos base para empezar esto, qué encuentras normal, qué puedes encontrar anormal, qué puedes ver y toda la situación. Entonces estos son. Aquí están descritos ciertos tipos de ondas, ¿cierto? Entonces está la onda lenta, la onda aguda, la punta, todo ese tipo de cosas que es lo que uno empieza como a buscar cuando hace electroencefalogramas y eso es uno pendiente de una ondita y la mide y pierde tiempo ahí, toda la situación. Lo que sí es claro y es cierto, es una cosa que hay que meternos en la cabeza y no es la forma de la onda, sino la tendencia de las ondas en el tiempo. Eso es lo que importa en el electroencefalograma. Porque si tú ves una ondita de estas, es una onda o dos o tres, eso no da información, la tendencia de las ondas en el tiempo. Eso es lo que a nosotros nos interesa en el electroencefalograma, cuántas veces se repite, cómo se ve, en qué momento. Hablando de la fotoestimulación, entonces aquí tenemos la diferencia entre perros y gatos. Esto es un perro, cada puntico de estos acá lo que está generando es el número de veces que se prende el aparato este, eso se llaman candelas o no sé cómo lo llamamos. Entonces aquí, por ejemplo, viene una actividad eléctrica cortical de base y aquí en un perro, cuando empieza la luz, miren que los cambios son mínimos, son pequeños, mientras que en un gato, miren cómo cambian esas neuronas. Entonces, en gatos, en gatos es mucho más notorio que en perros, ¿cierto? Entonces, en perros a veces ni lo hacemos porque en realidad creo que no es necesario, pero está escrito. Bueno. Empezamos ya con casos. Este es un caso interesante. Quiero contextualizarlo en el momento, pero este es el típico gato con una crisis parcial, eh, motora, facial, autonómica, ¿cierto? Este es el típico gatico, pues, esto no es el tema de hoy, pero este es el asunto con este gato, ¿cierto? Entonces, este gato le hicimos un electroencefalograma y en este gato encontramos algo, ¿cierto? Encontramos este tipo de ondas que están acá, ¿cierto? Este tipo de ondas que están acá, que en inglés se llaman glacis waves o eso es ondas en espejo. Porque lo que uno ve aquí es que las ondas son para arriba y las mismas son para abajo, para arriba y para abajo. Mírenlas acá. Pero no una onda, sino que hay que mirar la tendencia, ¿cierto? Este electro yo lo hice cuando estábamos con el doctor que me enseñó a mí, el doctor José Fernando Zapata, y él me dijo a mí cuando estuvimos revisando esto, me dijo, eso parece una esclerosis mesial. Yo no sabía si a los gatos les daba esclerosis mesial o no, y aquí está un artículo donde dice que los gatos sí evidentemente sufren de esclerosis mesial. Yo sabía que hay ciertas razas que sufren de esclerosis mesial, más no tenía claro en los gatos. Aquí hay un artículo donde reportan que sí se da y las diferencias en resonancia y todo el asunto. Entonces el doctor me dijo a mí, me dijo, si eso fuera una persona con la frecuencia y la tendencia de estas ondas, yo en mi diagnóstico pondría esclerosis mesial, pero pues la verdad yo no me atrevo y todavía no me atrevo a hacer ese tipo de diagnósticos porque pues cuando uno revisa los artículos, varios que ya vamos a mirar, no se menciona este tipo de cosas y yo creo que un diagnóstico de ese es muy arriesgado sin el sustento científico suficiente, pero pues esto es como un dato que está ahí, que lo que creo es que se puede ahondar un poco más porque sería muy útil para nosotros no solamente diagnosticar epilepsia o no, sino esto otro tipo de cosas, porque acuerden que la esclerosis mesial es como una alteración histológica a nivel del hipocampo y como nosotros lo que estamos haciendo es captando actividad eléctrica, pues lógicamente esa cicatriz que hay ahí tiene que alterar la actividad eléctrica cortical y lógicamente como lo estamos tratando en tiempo real, pues entonces lo estamos viendo directamente. Y pues en medicina de humanos esto ya está estandarizado, para nosotros es todavía un asunto que pues sería bueno poder seguir investigando para determinar si en la eventualidad nosotros podemos tener un paciente como estos, porque no decir o diagnosticarlo de esta manera. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que podríamos encontrar con un electroencefalograma en nuestros pacientes. Este video que vamos a ver acá, esto es como
como el cielo. Esto es lo que uno quisiera cuando hace un electroencefalograma, y es que haces el electro y el paciente te convulsiona durante el electro. Eso sería lo ideal, pues es lo que uno quisiera. Entonces aquí tenemos un paciente haciéndole un electro, tiene los electrodos puestos, y aquí se ve el origen del evento, por acá. Aquí, ¿cuándo es la cosa? Por aquí se ve el origen del evento. Miren el paciente y miren la respuesta durante el electroencefalograma. Entonces, mírenlo acá. Este es el origen del evento. Entonces, aquí, ¿qué más quieres? Ya tienes el diagnóstico del paciente que le dio una convulsión durante el electroencefalograma. Esto es como lo ideal, como lo que uno quisiera, pero esto rara vez pasa. Y cuando pasa, yo no sé por qué en este caso lo pudimos filmar, seguramente fue un chepazo, porque pasó y ya cuando vas a coger el celular o algo, puedes ver, porque lo ideal con estos pacientes, o lo ideal en el electroencefalograma es hacer lo que llama video electroencefalograma, que es, es algo como esto, que es el trazado que está pasando en el paciente, tú lo estés viendo en un video, ¿cierto? Pero cuando estuvimos averiguando en su momento cuánto valía estandarizar el video electroencefalograma, para el momento eran como $5,000. Entonces, un dinero bastante importante, y pues no justificaba, pero pues digamos que esto también es otro llamamiento, también se puede llegar a estandarizar un proceso de esos, porque ya ahí tienes el diagnóstico, y pues muy bueno porque para fines académicos y de investigación pues está el cuadro ahí documentado. Eso es lo que uno quisiera que pasara, pero no pasa. Entonces ya con toda esta información que hemos tenido acá, eso es como abrirse el cerebro y arrugárselo, no sé, pero bueno, el electro tiene muchas posibilidades. Pero entonces, como para entender un poco más sencillo el asunto, esto es un electroencefalograma. Este es un referencial, porque cuando tú veas frontopolar referencial, es el que hablamos, que es el básico, el mínimo con el que se debería empezar, y con el que la mayoría de artículos trabajan. Y eso, en mi opinión, es lo que limita el poder encontrar muchas más problemas y alteraciones, porque es que la mayoría hacen referencial y deja mucho que poder hacer. Entonces, ¿qué encuentras tú en el electroencefalograma? Encuentras una onda aguda. Esta es una onda aguda, ¿cierto? Recordemos pues que tiene una ganancia importante y que la frecuencia es menor, es pequeña, ¿cierto? La frecuencia o pocos hertz. Una cosa es que entre esta línea y esta línea hay un segundo, ¿cierto? Entonces, entonces si la onda durara todo esto sería un hertz, pero eso no sucede, a no ser que sea una delta, pues que son como las más, pero tampoco alcanzan a llegar a un hertz. Bueno, entonces esta es una onda aguda, como para irnos familiarizando con lo que encontramos. Esta es una onda en pico, que es mucho más pronunciada que esta, ¿cierto? Tenemos a su vez una onda lenta. Estas son ondas lentas, ¿cierto? Es como lo básico, lo que uno ve con el electro y con lo que se puede ir metiendo en el cuento. Encontramos paroxismos, y paroxismos ya son formas de ondas que se van repitiendo en el tiempo y que tienen una forma determinada. Y definitivamente entonces encontramos los artefactos, que son estos, porque recordemos que nosotros estamos midiendo actividad eléctrica cortical del cerebro en microvoltios. Nunca va a haber una actividad eléctrica fisiológica normal del organismo con tanto, o sea, con tantos microvoltios, o de pronto un voltio. Eso no va a pasar, nunca, no va a pasar. Entonces una onda de esta inmediatamente es descartable, porque esto es un artefacto, más no esta que es una aguda, esta que es una onda pico, estas que son lentas y estos que son ya lo que llamamos paroxismos, como para empezar a determinar. Pero recordemos que no es la onda, no es medir la ondita, la cosita, es la tendencia de las ondas en el tiempo, es lo que permite determinar los asuntos o los problemas de nuestros pacientes. Este es el trazado referencial. Miremos que es una actividad eléctrica de base normal, y que aquí vemos una pequeña alteración, pero no es diciente de nada. Es algo que pasó ahí, ¿cierto? Mientras que eso mismo lo vemos en un bipolar tangencial o en un doble banana, ahí sí tenemos mucha más información, ¿cierto? Tenemos entonces ya, esto podrían determinarse usos del sueño, que ya vamos a mirar qué es. Aquí hay ondas, aquí hay inversión de fases, ya se empiezan a ver cosas, ¿cierto? Que en porque es exactamente el mismo trazado del paciente,
en el referencial se ve algo, pero ya en el bipolar tangencial, ahí sí ves ya muchos cambios. Y si seguimos aumentando de nivel, entonces si vamos al average o promediado, entonces esto es lo que ves tú en un promediado, por eso yo estoy haciendo esbozos en esto, porque este sí es más complejo, porque recordemos que promedia un punto con todos los demás. Entonces aquí se ve un pequeño cambio a este nivel, ¿cierto? Lo que permite identificar el posible origen del evento que se ocurrió. Entonces, esta forma que tenemos acá en un bipolar tangencial o en un doble banana, pues lo vemos así, y en un referencial simple lo vemos así. Entonces, si tú haces solo referencial simple, estás perdiéndote esta información y esta información que tenemos en el average. El promediado es muy difícil de manejar. Perdón, el laplaciano. Vamos a intentar manejar un poco más el average para luego dar el salto al laplaciano y no morir en el intento. Entonces, por eso la importancia de poder ver secuencial o poder en el mismo equipo tener los montajes para poder entonces pasar del uno al otro y al otro, para que te permita mucha más información de un electroencefalograma y de un solo estudio. Unas ondas importantes son lo que llamamos inversión de fase. Entonces aquí tenemos una actividad anormal, aquí hay una actividad y aquí siguen las ondas que llamamos como inversión de fase, que este tipo de ondas, esta tendencia de ondas de inversión de fase, que son estas grandes que hacen así, estas que están acá, ¿cierto? Eso es indicativo de epilepsia. Entonces, si tú ves la tendencia con el tiempo, ya puedes estar pensando en un paciente epiléptico idiopático, pero recordemos que la tendencia es el tiempo, es lo que se va presentando durante el estudio que estás realizando. Ahora, antes, ¿cómo vamos a ubicar el foco epileptogénico? Aquí les quiero pedir un favor. Esta es otra especie de video electroencefalograma. Ojalá, estos son casos que uno coge ahí por como sea con el celular. Y vamos a mirar en este punto de la pantalla y vamos a mirar también el paciente, qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces se va a pedir el favor acá y acá, porque estamos haciendo un electro y vamos a ver qué es lo que pasa en el tiempo, exactamente en este punto y acá con el paciente. Aquí en este punto. Vamos a ver qué sucede ahí. Miren esto, ¿cierto? No sé si lo vieron acá. Y se repite en el tiempo, la tendencia. Y aquí vuelve a venir otra vez y vamos a volver a mirar acá y al paciente nuevamente. ¿Vieron? Eso es una convulsión. Eso es una convulsión detectada en el electroencefalograma. Este paciente convulsionó. ¿Sí? Entonces, eso es una convulsión. Este video me parece mucho a mí a los videos de videoelectroencefalograma en humanos, porque cuando uno los ve, el neurólogo o neurofisiólogo lo que hace es mirar el trazado y aquí le aparece un cuadrito chiquito de la persona y cuando ven un saltico así o un movimiento muscular o algo de eso, inmediatamente, no, este es un epiléptico idiopático. Entonces, ¿qué información tomamos de este paciente que sufrió un evento acá durante el electroencefalograma? Esto fue lo que nosotros determinamos acá, ¿cierto? Esto es lo que pasó, ¿cierto? Este es el mismo paciente. Y aquí ya entonces a captar información, a tomarla, a relacionarla y a analizarla para poder dar un diagnóstico. Este que tenemos acá es en un bipolar tangencial, o sea, en un doble banana. Aquí se puede dar mucha más información. Aquí pudiéramos estar pensando que hubo una irradiación eléctrica parasagital. Aquí pudiéramos ver, según lo que parece, es que hay, miren, aquí a nivel de frontal derecho, aquí hay una zona y aquí hay una inversión de fase con una irradiación eléctrica al lado izquierdo. Ya tocaría pues analizar con más detenimiento qué sucedió. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú haces solamente o ves solamente referencial, mira lo que vas a ver acá, nada, y mira lo que vas a ver acá, nada. Entonces es importante poder hacer el análisis de todos los trazados que tenemos allí. Y esto que está acá, esto sí es la joya de la corona. Esto es la joya de la corona. Cuando tú ves esto acá, ya este paciente es epiléptico, idiopático y punto. O sea, en humanos esto está clarísimo. Y esta es la manera en que lo
en que lo reportan sí, lo reportan o lo diagnostican. Entonces, ese paciente que nosotros vimos acá, ¿cierto? El del video que hizo ese movimiento muscular, este es el trazado ya bipolar tangencial, en el que vimos una onda aguda seguido de una onda lenta de inversión en fase con irradiación eléctrica, o sea, esta parte de acá. Entonces, cuando tú ves ese paciente con una onda aguda, ¿cierto? Recordemos que es una onda con una frecuencia con muy pocos hertz o varios hertz más bien en realidad, o sea, más puntuda, seguida de una onda lenta acá y de una inversión en fase con irradiación eléctrica. Esto es un paciente epiléptico, idiopático, punto. Lo que pasa es que lograr ver esto es muy complejo, ¿listo? Pero esto es cuando tú ves esto, ya ahí está, ¿no? Si te demoras 2 segundos, o perdón, 2 minutos haciendo el electro, pues te demoraste, pero esto no tiene discusión del caso. Y esto lo puedes ver en cualquiera de los trazados que tenemos, que mencionamos. Pero no solamente este tipo de ondas es la que uno ve, porque pues es raro verla, en realidad es muy raro verla, tanto en humanos como en medicina veterinaria. Hay otro tipo de ondas, por ejemplo, este es otro trazado, este es otro bipolar tangencial de otro paciente, y miren estas ondas acá, estas ondas responden a la región parietal izquierda, y aquí hubo una ondita, una onda en espiga, pasaron 1, 2, 3 segundos, hubo otra respuesta y aquí ya le dio al paciente el evento, ¿cierto? Entonces, cuando ves esto también ya inmediatamente ya sabes que este es un paciente con un proceso epiléptico idiopático. Y acá es otro ejemplo también, ¿cierto? Aquí tenemos algo que se podría confundir, de pronto uno diría, no, eso es un movimiento muscular, pues sí, pero pasaron 1, 2, 3 segundos otra vez, aquí se repite ya mucho mayor y aquí ya el paciente sufrió el evento. Ahora puede venir la controversia o la pregunta, listo, está claro, el paciente convulsionó, pero ¿por qué no podría ser un paciente estructural? ¿O por qué no podría ser un paciente con alguna alteración reactiva metabólica o algo así? Es la parte que hay que revisar y que ya vamos a mirar un poco más desglosadita, porque no sería un tema estructural. Listo, que es lo que yo les quiero compartir. Entonces vuelve el tema del referencial y el bipolar, pues en el referencial vemos algo y ya en el bipolar y aquí se ve algo y aquí en el bipolar ya se ve el evento mucho más marcado. Y en el ADRAS, que les digo, vuelvo y repito, me estoy aproximando, se ven cambios pequeños en la frecuencia y en la amplitud de la onda, que pues la verdad todavía generan muchas dudas, pero la idea es seguirle trabajando. Esto es algo que a mí no sé, a ver, hay un tipo de ondas que en medicina veterinaria no están reportadas, ojo, no están reportadas, esto es de humana, medicina humana. El artículo más completo sobre lo que encuentras en el electroencefalograma, las formas, las tendencias y toda esa cosa es este que está acá, que yo sepa, que yo haya encontrado, es este artículo. Y en este artículo, este tipo de ondas no se presentan, pero no las reportan, pero las vemos y las vemos mucho. Entonces lo que llaman intermittent rhythm activity. Esto, las ondas IRDA, quiere decir ondas rítmicas, intermitentes rítmicas de actividad delta. Recordemos que la actividad delta es la actividad más lenta, que es entre 0.5 a 3 Hz, ¿cierto? Entonces se ven ondas muy grandes. Entonces cuando tú ves ondas de este tamaño, de esta manera, ¿cierto? Que no generan una irradiación, un problema, hay que considerar en medicina humana de ese paciente puede tener un componente estructural, va para el electroencefalograma y pues generalmente le encuentran algo. En medicina veterinaria, yo cuando veo una onda de estas, inmediatamente puede tener un componente estructural, pues yo diría que la gran mayoría de veces se encuentra. Lo que pasa es que también hay que entender pues, los alcances, ¿no? Un equipo de alta definición con uno de baja que nosotros tenemos. A veces se generan ahí discusiones, asuntos, situaciones, pero en medicina humana de y dentro de esas ondas que se conocen como IRDA y RDA, hay clasificaciones como están las OIRDA, o sea, si esas ondas tú las encuentras en la región occipital en humanos, como es este caso de acá,
Entonces, el doctor José Zapata, que fue la persona que me enseñó de una manera muy desinteresada todo esto, cuando esto lo encuentran en humanos, esto es un paciente epiléptico ya de una, pero en medicina veterinaria, no sé, también las hemos visto. Por ejemplo, este es un caso de la zona occipital media. Yo le pregunté, le dije, doctor, ¿eso es la misma onda? Me dijo, sí, pues, no sé qué, pero pues ahí es donde está el tema. Entonces, también es el llamado a que hay que investigar más, hay que entender más, hay que conocer más el electroencefalograma para poder determinar muchos más asuntos que en medicina humana, como ellos sí siguieron desde los 70, 80, DL, nosotros paramos y ahora medio estamos entrando, entonces podemos apoyarnos en esto, pero bueno, ahí están las ondas. Entonces, y miren que se encuentran mucho, las vemos mucho, demasiado. Miren aquí este tipo de ondas, ¿cierto? Este es unas ondas OIRDA. Y miren que hay una cosa muy importante, y es que no hay irradiación eléctrica. El resto del trazado es completamente normal. Entonces no cabría decir ahí que eso es un artefacto. No, no es un artefacto, porque miren que el resto del trazado es completamente normal. Porque si un paciente se mueve, todo se altera, pero miren acá, las ondas y completamente normales. Mírenlas acá, completamente normales. Aquí ya estamos monitoreando con electrooculograma. Entonces acá sí hay ciertos movimientos del ojo, pero es por la cercanía a la región frontopolar donde se están generando, porque estas son FIRDA, o sea, la región frontal. Entonces aquí un movimiento ocular. Aquí tenemos otras también, miren, no hay radiación, y estas de acá. Entonces las encontramos constantemente, las vemos. Yo cuando veo un paciente con eso, yo reporto componente estructural, hacer electroencefalograma y, pues, perdón, hacer resonancia. Muchas veces se hace y se encuentra algo y bueno, entonces yo creo que también sería bueno pues darle cabida a este tipo de ondas y de cosas y no estar tan la ondita chiquita, grande o el asunto, porque el electro es un estudio que permite mucha más interacción y mucho más diagnóstico. Bueno, entonces las vemos y ahí están. Un caso de un paciente, este paciente es un casito, aquí vemos, yo le quito acá. Por ejemplo, si uno ve este caso, le queda la duda. Inclusive por esto me gustó este caso, porque mire, uno ve a este paciente y puede decir, ¿será una convulsión? ¿No será una convulsión? ¿Será una disquinesia paroxística benigna? ¿Un Bowen? No sé, mire que sí, mire que no. Puede que sí, como puede que no, toda la vaina. Definitivamente estos son los pacientes que uno tiene que hacer el electroencefalograma, porque eh, puede quedar la duda entre uno y otro. Bueno, entonces aquí está, yo pues viendo la característica del evento que está presentando el paciente, entonces pues como que sí, como que no, pero si lo vemos con detenimiento, miren, hay un componente autonómico, miren la pupila como se dilata completamente, los movimientos de la cabecita, y lo otro, el paciente es que va perdiendo la fuerza y se va como cayendo. Es que el video es corto, entonces aquí lo vemos, ¿cierto? El movimiento, parece un Bowen, pero miren que va perdiendo como la fuerza, como el estado de conciencia, su capacidad autonómica, y entonces miren que va como cayendo, pasa que el video es como corto. Listo, entonces este va, electroencefalograma, entonces se hace el electroencefalograma y miren, aquí tenemos entonces ondas y IRDA, en este caso serían FIRDAs en la región frontal, aquí las encontramos, no hay radiación eléctrica, pero si hay algún tipo de respuesta a nivel del electroculograma. En el electroculograma lo que nosotros revisamos es, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho y este es el electrocardiograma. Entonces también estamos mirando corazoncito y ojos del paciente. Entonces aquí, hombre, aquí pasa algo con este paciente, hagámosle la resonancia magnética y preciso. Aquí tenemos en este paciente, en la región izquierda, la alteración, una ventriculomegalia, en mi opinión hipertensiva, en la opinión del radiólogo no, pero bueno, eso es otro tema. Igual yo de resonancia no manejo mucho, pero bueno, entonces aquí está, es un caso pues, de un paciente como este. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar? Lo que son ya artefactos en los pacientes. Entonces, esto que tenemos acá son los usos del sueño, son un tipo de ondas que se generan en la fase 2 del sueño, o sea, cuando pasa la fase REM. Claro que en perro no sería REM, porque el perro no solamente mueve el ojo, sino que mueve todo el cuerpo, pero bueno, se encuentra en la segunda fase del sueño. Nosotros siempre le pedimos al dueño que el paciente llegue en vigilia, o al tutor pues que llama ahora, que el paciente llegue en vigilia. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar al manejo, a la sujeción, a toda la habitación. Entonces le pedimos 5 o 6 horas de vigilia, o sea, que no duerma durante 5 o 6 horas antes. ¿Listo? Este que tenemos acá es movimiento muscular, ¿cierto?
Y estos de acá son artefactos cardiobalísticos, o sea que el electro es tan sensible que capta una pulsación del corazón. Entonces estos se descartan del evento. Bueno, vamos acá con esto. Este es otro ejemplo de un paciente de 7 años, rescatado de una terraza, no tenía tratamiento, no tenía respuesta y todos los días le pasaba esto, todos los días le pasaba esto. Por la noche el paciente sufría estos eventos nocturnos, no era claro si era una convulsión o no. Esto hace varios años, pero el ejemplo es bueno porque el paciente cae al piso, está concentrado en su asunto, los pupilas, yo le dije a ella, fírmeme las pupilas, no es claro, pero ella decía que sí se dilataban y bueno, y eso le daba con una frecuencia y todo el asunto. Entonces, pues aquí está un ejemplo de un paciente. Entonces, podría ser una epilepsia, no podría ser una epilepsia, no estamos seguros. Entonces, es una convulsión, puede ser un movimiento estereotipado, ¿cierto? Autolimitado, recurrente en el tiempo y de inicio y terminación súbita, o sea, cumplía como con los requisitos para poder catalogarlo en eso. Pero no funcionaban los anticonvulsivantes ni nada de esas cosas. Entonces, hombre, vamos a hacer un electroencefalograma. Aquí se hizo el electro y aquí se ve un trazado completamente isoeléctrico o normoeléctrico, en que no hay alteraciones de ningún tipo. Lo único que encontramos fue usos del sueño, bastantes, o sea, el perito lo que fue a dormir allá. Y bueno, no. Entonces ya esto nos permitió a nosotros con total tranquilidad decir, no, este paciente no es un paciente epiléptico y ya por allá, andando tras un dermatólogo le diagnosticó una topia o algo así, pero entonces pudimos nosotros determinar que no era un paciente con total tranquilidad, que ese no es un paciente epiléptico, o sea que lo que estaba sufriendo el paciente no era epilepsia. Bueno. Eh, el artículo que les digo, este señor Brousek es como uno de los que más ha publicado sobre electroencefalograma. Pero yo, por ejemplo, estos trazados que ellos manejan no los entiendo. Y cuando se lee en la discusión, en la descripción del artículo, no es claro si se usa referencial o se usa bipolar, porque no entiendo porque no dice referencial y no dice uno con otro, no sé, yo no lo entiendo. Pero bueno, eh, por ejemplo, este sí parece ser bipolar y este parece ser referencial, pero no lo describen bien. El caso es que con el electroencefalograma no solamente se puede diagnosticar epilepsia, también hay muchas posibilidades, como hemos visto, la esclerosis mesial en gatos, todo este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, ellos reportan que este tipo de ondas que alguna vez la vi yo, lo que pasa es que no encontré el trazado como para tenerlo ahí, no sé, lo hice y como estaba empezando seguramente no le paraba tantas bolas a este asunto. Esto lo que está mostrando es una encefalomalacia de origen no claro, y este tipo de ondas que están acá, que son ondas lentas, ¿cierto? Que estas sí las vemos mucho. También lo reportan como esa eventualidad y uno las ve, nosotros las vemos, las hemos visto. Miren acá este tipo de onda, miren que es la misma forma. Miren así, la misma forma, aquí reportan la frecuencia en que se encuentra durante el estudio que ellos realizan y miren aquí esto, entonces la frecuencia, que uno lo ve, la tendencia, entonces le permiten a uno determinar que el paciente tiene una encefalitis, una encefalomalacia, una alteración metabólica o algo así, o sea que el electro nos abre todavía más el trazado. Entonces es una puerta abierta como a ahondar el diagnóstico porque lo que estamos haciendo es la captación eléctrica de una actividad en tiempo real. Aquí hay un paciente, por ejemplo, un ejemplo, este es el típico que convulsiona el paciente. Resulta que con el electroencefalograma, según estos artículos que están acá, se pueden hacer otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, el electro de este paciente ya lo vamos a ver, que es muy diciente de algo que se presentó según este artículo, estos dos, porque en realidad son dos. Entonces, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, cuando uno ve ese tipo de ondas acá y este tipo de ondas acá, ¿cierto?
también es muy posible que podamos estar diagnosticando una displasia cortical. Es muy posible que lo podamos estar haciendo. Lo que pasa es que con el tema de displasia cortical hay mucho tema para cortar, mucha tela para cortar, pero esto cuando lo ven en humanos ya saben también, este paciente tiene una displasia cortical y pues no sé, aquí hay los artículos, aquí reportan que es una displasia cortical. Entonces, es una alteración en la forma de las capas de las neuronas, básicamente en la capita, en esta capa, la piramidal. Y miren, aquí reportan el tipo de ondas, ¿cierto? Mírenlo acá y mírenlo acá. Y uno lo encuentra en estos pacientes. Mírenlo acá, y la tendencia es eso. Y al principio uno dice, no, seguramente es que los electrodos están mal puestos, entonces los voy a cambiar, los voy a quitar, los voy a acomodar, lo que sea. Y no, ahí están. Entonces también podría ser un diagnóstico de una displasia cortical. Entonces aquí queda pues como la duda. ¿Qué nos espera con el electroencefalograma? Como hemos visto, pues hay muchas posibilidades. Lo que falta es como ponerse más juiciosos, investigar y estar de la mano con los radiólogos. Aunque los equipos de bajo campo no permiten mucho, pero miren que aquí hay muchas posibilidades, no solamente mirar si es epilepsia o no, y si es idiopática o no, que también es útil, pero miremos que como vemos cambio eléctrico, todas estas enfermedades que generan alteraciones eléctricas, entonces pueden estar también generando esto, así como por ejemplo, la patología dual, que también está descrita en este artículo acá, en estos artículos acá, que es que el paciente tiene una displasia cortical y una esclerosis mesial, o también están describiendo acá en este artículo, aquí donde están las ondas, acá, están describiendo acá cómo podría llegar a diagnosticarse una atrofia cortical, dependiendo del tipo de onda, ¿cierto? Que encuentre uno la tendencia de las ondas, que la idea es pues poder diagnosticarlo con total tranquilidad y siempre pues basados en lo que encontramos en los documentos para no ir uno a hacer saltos al vacío, porque a mí me parece, yo creo lo que sea, entonces esa es la situación. Nos esperan estos artículos, esto es lo último, hacer el diagnóstico de las zonas epileptogénicas para poder hacer la resección quirúrgica. Aquí lo que describen es a la paciente hacerle una craniotomía y hacerle como una especie de holter en largo tiempo, pero porque el paciente pues poder analizar en 8 o 10 días cuál es la zona irritativa, cuál es la zona de actividad, toda la situación, para llegar de pronto a operarlo, pero este es el futuro. Yo creo que el presente es hacer más electros, diagnosticar, remitir, hacer, estudiar, lo que sea, para poder pues manejar mucho más esta parte. Bueno, yo creo que ya con esto terminamos. No quiero pues dejar de agradecerle a Neurolatinvede por propiciar ese tipo de eventos. En mi opinión son muy importantes, muy interesantes porque nos permiten intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos. Y el Neurolatinvede en Quito, Ecuador, cuando uno ve la nómina o los disertantes, todos son muy buenos, todos. Y en Colombia estamos súper bien referenciados. Entonces yo tengo dentro de mis planes asistir. Si Dios quiere, por ahí nos encontraremos, si Dios quiere. Y bueno, muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta y nuevamente muchas gracias. Mauro, muchas gracias a ti por la excelente conferencia. Nuevamente, pues agradecerle a todos la asistencia, recordar el NeurolatinVet que se va a llevar a cabo el del 19 al 23 de septiembre del 2023. La otra semana tendremos otro encuentro virtual. Estén pendientes de las redes sociales en Instagram y Facebook para que estén pendientes de lo que continúa y no se vayan a perder pues como el congreso en el cual pues estaremos realizando un proceso de actualización y algunos foros también que nos permitan debatir al respecto. No sé si exista dentro del público alguna pregunta para el doctor Mauricio Ramírez. Es un tema complejo, seguramente es por eso, pero bueno, estamos pendientes. De todas maneras, con la doctora Carolina, si quieren yo les dejo mis datos, redes y todas esas cosas por si más adelante alguna inquietud al respecto. Tenemos, Mauro, una pregunta. Bueno, el doctor Alberto nos dice que muy buena charla, que excelente, muy buena disertación. El doctor Bruno Benetti también, perdón.
Excelente, dos felicitaciones. Y William Pinson nos pregunta, ¿qué cambios se podrían ver en el estatus epiléptico no convulsivo? Mira, cualquier tipo de alteración de la línea de base que tú veas en el paciente, ¿cierto? Que te estén sugiriendo que el paciente puede estar sufriendo un evento de este tipo, ¿cierto? Epiléptico no convulsivo, o sea, que no lo puedas ver, pero que en el electro lo veas, es válido para tal efecto. Entonces, si ves la onda aguda, onda lenta y la inversión de fase, ese paciente está sufriendo un cuadro como eso. Si ves las ondas en espiga y luego la actividad eléctrica cortical que causa un reclutamiento bilateral, también lo estás viendo. O si estás viendo lo que vimos en el video del paciente que genera este movimiento. Claro que ese no cabría ahí tanto porque él tuvo algún tipo de movimiento, pero si ese paciente no tuviera el movimiento y en el electro vieras cambios eléctricos compatibles con, ahí tienes el diagnóstico. Entonces no es un solo tipo de ondas, sino que la tendencia que se genera en el tiempo y permite identificar el proceso. Pero ese cuadro, por ejemplo, no lo he podido grabar yo, porque sí lo he visto en varios pacientes, pero como las convulsiones, todos vemos, pueden ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no sé, mientras coges el celular y vas a filmar, como no tenemos videoendoscopia, se te va la información. Pero cualquier cambio eléctrico que permita una tendencia en el tiempo de la onda, de la actividad de base, y que genere la convulsión o que tú lo veas y que el paciente esté quieto, ese es cualquier tipo Tenemos una segunda pregunta que ¿cómo se mediría una onda? medir la onda. La onda la puedes medir de dos maneras, en cursores grandes y en pequeños. O sea, una manera que tú puedes hacer es seleccionar la onda en el equipo, el software te lo permite. Entonces, cursores grandes es que tú pones qué zona quieres medir y le das clic y el equipo inmediatamente te la mide. O la otra es que tú lo hagas, tienes que ir al equipo a hacerlo allí, una cosa que llama eje análisis, medir ondas. Entonces, con la mano izquierda, con el clic izquierdo mides una, con el clic derecho mides otra y el equipo te va dando exactamente cuál es la amplitud y la latencia y el microvoltaje que hay ahí en esa ondita. Entonces hay varias maneras en el equipo. Si quiere yo les escribo el correo o el WhatsApp o algo y ahí le puedo explicar exactamente cómo lo puedo hacer con cursores grandes o manualmente. Listo, Mauro, si quieres en el chat, escribe tu correo o algo así para que se puedan comunicar. ¿Lo escribo dónde, doctora? En el chat, o si quieres me lo dictas, yo lo copio. Sí, pero es que aquí, espérate un momento. A todos en la reunión. Sí, ya lo voy a escribir acá. Mi Sí, correo, Mauricio. el correito para que de pronto se quieran comunicar con Sí, los que quieran y yo les puedo ayudar o algo. Claro que sí. Mil gracias, Mauro, por tu disposición. No, Tenemos una última pregunta del doctor Alejandro Correa que nos dice, fuera de la vigilia de 5 horas, ¿qué manejo se le daría a los pacientes previo al electroencefalograma? Es decir, ¿qué adaptaciones en el ambiente o trato del paciente debería o podría considerarse pues, previa a ese electroencefalograma? eso, entonces, mire, tienen que tener ciertas condiciones. Pues uno, el ayuno, ¿cierto? Los exámenes básicos de sangre que todos realizamos. El ayuno es importante por el tema de la desmedetomidina. Recordemos que tiene un efecto de relajación visceral, el músculo liso visceral, entonces puede haber un vómito. En gatos es casi seguro que van a vomitar, en perros no tanto. Entonces el ayuno es importante, la vigilia la solicitamos. Y una cosa muy importante es suspender cualquier tipo de medicamento anticonvulsivante o antipiléptico que esté tomando el paciente 24 horas antes. Entonces, 24 horas antes no puede tomar ni fenobarbital, ni bromuro de potasio, ni levetiracetam, ni cuál otro, ni siocinamida, ni topiramate, nada de eso, nada. Entonces tiene que llegar ahí. A veces hemos encontrado problemas con pacientes que están en un estatus epiléptico, entonces el dueño nos dice, ¿cómo le va a hacer el estudio? Si el paciente, si está convulsionando, a veces hacemos ciertas excepciones de 12 horas, aunque lo ideal, aunque eso suena un poco cruel, es que el paciente tuviera el evento epiléptico o la convulsión ahí. Eso sería lo ideal. Entonces, cuando uno le explica al dueño, ellos ya se tranquilizan y no se nos angustian tanto.
Pero entonces sería vigilia, ayuno y suspender cualquier medicamento anticonvulsivante o antipiléptico antes. Y el espacio, pues nosotros tenemos un sitio con aire acondicionado, manejamos lo que es el blackout, tratamos de que no haya mucho ruido, hay que aislar el paciente no puede estar sobre la mesa así con una cobijita o algo, sino que hay que poner una colchoneta, aislarlo, y las redes eléctricas para evitar el ruido eléctrico de la clínica. Por eso muchas veces nos preguntan que si podemos ir a un sitio X o Y con el equipo, hacer el electro, lo ideal es que no, porque ¿dónde lo tenemos? Que tenemos el de la Universidad de Antioquia y el nuestro pues en CIMEVET, tenemos estandarizado ya el proceso, entonces no los podemos mover. Listo, Mauro. Y ahora sí la última pregunta, ¿cómo sería la evaluación de los potenciales evocados auditivos? Eh, bueno, el Vera es muy interesante. Si quieren, más adelante podemos hacer otro encuentro sobre lo que es ya los estudios los otros estudios de neurodiagnóstico. Ese es relativamente sencillo. Entonces, lo que se hace es que se ponen unos electrodos en ciertos puntos y al paciente se le ponen unos audífonos. Entre más grandes, mejor. Ahí puede estar sedado con lo que quiera. Entonces, eso facilita mucho poder hacer el examen lo más rápido posible, ¿cierto? Porque si no pudiera estar sedado, pues ahí sí, imagínense. Entonces, le ponemos unos audífonos, le ponemos unos electrodos y lo que hacemos es que el audífono, por el oído que no se va a evaluar, el audífono manda una frecuencia de onda que bloquea completamente el sonido. Y por el otro, por el que sí se va a evaluar, manda unos pulsos. Entonces, eso es lo que nosotros identificamos. El Vera o VAER, que es el potencial evocado auditivo, tiene una gran particularidad y es que permite determinar si la acusia o hipoacusia del paciente es por oído externo, pues, o es central y en qué zona, por ejemplo, los colículos rostrales o cosas, lo que sea, en dónde está la alteración. Entonces, es un estudio muy importante, muy interesante que nos está permitiendo realizar eso, y en realidad es mucho más fácil que el electroencefalograma, por lo que les digo, porque ahí lo puedes sedar, entonces le puedes poner propofol o algo así, el paciente se deja manipular y lo puedes hacer mucho más fácil. Listo, Mauro. Muchísimas gracias por tu ponencia nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. La otra semana estaremos en nuestro siguiente encuentro, pendientes de Facebook, Instagram, para publicarlo. Yo también lo publico en Minbet, en mi Instagram, que es Minbet, _bet. Ahí estoy publicando también las siguientes charlas para que nos sigamos entonces encontrando. Todos los participantes, Mauro, te agradecen por la excelente charla. Y bueno, una Muchas feliz noche gracias. a todos. Todos, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la Bueno, invitación. Mauro, a ti, Hasta luego. Mauro, por acogerla. Que estés muy bien. Una feliz noche a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, chao.